Buen día. A continuación voy a presentar el proyecto Caracterización Química y Evaluación de los Efectos en Síndrome Metabólico Murino de Ludwig Octobalvis y Tecoma Stans. Este proyecto fue registrado ante el Comité Nacional de Investigación del IMSS y se está llevando a cabo en el Centro de Investigación Biomédica del Sur y en la Universidad Autónoma Metropolitana. El síndrome metabólico se define como una constelación de anormalidades bioquímicas, fisiológicas y antropométricas que tienen como factor en común la presencia de resistencia a la insulina, la cual lleva al desarrollo de las distintas alteraciones que conforman al síndrome y que son la presencia de obesidad, hipertensión, intolerancia a la glucosa, estado protrombótico y proinflamatorio y dislipidemia. Cada una de estas alteraciones puede llevar al desarrollo de las otras y, por lo tanto, al desarrollo de este síndrome mediante distintos factores fisiopatológicos como son, entre otros, el estrés oxidante, disfunción endotelial, glucolipotoxicidad e hiperflujo de ácidos grasos libres. Por lo tanto, para el control de este síndrome, lo que se busca es intentar controlar las alteraciones que ya presenta el paciente y al mismo tiempo intentar disminuir la resistencia a la insulina, al ser este el factor que está desencadenando el resto de las alteraciones. Esto es de particular importancia actualmente, ya que se calcula que alrededor del 25% de la población mundial e incluso un 50% de la población en México podría padecer este síndrome, el cual a su vez puede llevar al desarrollo de otros padecimientos con una alta mortalidad como son enfermedad cardiovascular, cáncer y diabetes mellitus. En relación con este último punto, muestro aquí una tabla obtenida de un trabajo en el que se evaluó la actividad de 23 plantas medicinales utilizadas en México como antidiabéticos en cuanto a su actividad inhibitoria in vitro de las enzimas glucosidasa y lipasa, que son dos enzimas digestivas involucradas en la absorción de carbohidratos y de lípidos y que por lo tanto con su inhibición lo que se busca es el control de la hiperglucemia y del desarrollo de obesidad. Como podemos ver aquí en comparación con el control positivo, que fue el té verde, las especies más activas fueron Ludwig octobalvis para ambas inhibiciones y Tecoma stans fue la siguiente en cuanto a inhibición de lipase. Ludwig octobalvis es una hierba conocida comúnmente como clavillo, que tiene algunas actividades farmacológicas destacadas con relación con este tema, como son su actividad antiproliferativa de adipocitos, mejora de la captación de glucosa en células musculares, disminución de la producción de glucosa en células hepáticas, así como efectos antihiperglucémicos e hipocolesterolémicos en algunos modelos murinos. En cuanto a Tecoma stans, es un árbol conocido comúnmente como tronadora, a la cual se le ha reportado su capacidad para estimular la captación de glucosa en adipocitos, disminución de la hiperglicemia postprandial, del colesterol y de los triglicéridos en ratas diabéticas, y también recientemente se publicó cómo su administración junto con otra planta medicinal que es Guasuma umbelifolia logró la mejora del perfil glicémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en un ensayo clínico controlado. Por lo tanto, como objetivos de este proyecto, se pretende caracterizar químicamente el extracto de Ludwig y de Tecoma stans y evaluar su actividad en las alteraciones del síndrome metabólico inducido en un modelo murino por dieta hipercalórica. Esto último considerando que ninguna de estas dos especies se ha evaluado en un modelo que intente emular la complejidad de este síndrome. Para desarrollar este proyecto se comenzó con la recolección de hojas de ambas especies, a las cuales se les realizó un proceso de maceración con etanol al 60% para obtener un extracto hidroalcohólico de cada especie. Cada uno de estos extractos hidroalcohólicos posteriormente se sometió a un proceso de bipartición con agua acetato de etilo para obtener una fracción acuosa, la cual fue reservada, y una fracción orgánica en la cual se sometió a un proceso de fraccionamiento por cromatografía en columna abierta para obtener subfracciones. A partir de estas subfracciones se pretende obtener compuestos puros cuya estructura química se elucidará utilizando, por ejemplo, algunas técnicas como son HPLC acoplado a espectroscopía UV, cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear. En cuanto al modelo murino, se utilizaron ratones macho de la cepa C57BL6 que se dividieron en grupos de estudio de 6 individuos. De estos grupos de estudio, solamente el grupo testigo recibió dieta estándar, el resto de los ratones recibieron dieta hipercalórica desarrollada en el centro de investigación. Todo esto durante las 20 semanas que dura el experimento. Durante 10 semanas lo único que se realizó fue administrar la dieta con el objetivo de inducir el síndrome metabólico y es a partir de esta semana 10 que se comienza con la administración de tratamiento, que en el caso de los grupos testigo y síndrome metabólico, abreviado SM, consistió solamente de vehículo. En los grupos orlistat y metformina fueron nuestros grupos con fármaco control, recibieron estos fármacos que se indican en estos nombres y tenemos 4 grupos experimentales, los grupos LOHA y TSHA que recibieron los extractos hidroalcohólicos de Ludwig y de Tecoma y los grupos LOFO y TSFO que recibieron las fracciones orgánicas de cada uno de estos extractos. Esto a una dosis de 25 miligramos por kilogramo.
Al finalizar las semanas 10, 15 y 20 del experimento, se cuantificaron los niveles de glucosa, triglicéridos y colesterol en sangre, y es hasta el final de estas 20 semanas que se realiza la medición de tensión arterial, las pruebas de tolerancia a la glucosa y el pesado de las distintas almohadillas de tejido adiposo. También se realizó la cuantificación de ácidos grasos libres y de las enzimas hepáticas alanino-aminotransferasa y aspartato-aminotransferasa en suero. Esto último gracias a la colaboración de la doctora Claudia Gamboa Gómez de la Unidad de Investigación Biomédica Delegación Durango, con dirección del doctor Fernando Guerrero Romero. A continuación presento algunos de los resultados que hemos obtenido hasta ahora de este proyecto, comenzando con lo que pasó con los parámetros relacionados con la resistencia a la insulina, y como podemos ver aquí en esta primera gráfica tenemos la concentración de glucosa basal y cómo, si bien hubo una tendencia hacia la disminución de todos nuestros con la administración de todos nuestros tratamientos, fue la fracción orgánica de tecomestat la que consiguió una disminución estadísticamente significativa. En cuanto a la evaluación de la resistencia a la insulina mediante el índice TIG o índice de triglicéridos y glucosa, tuvimos 3 tratamientos con una disminución estadísticamente significativa, que fueron los 2 tratamientos obtenidos a partir de tecoma y la fracción orgánica de Ludwig. En cuanto a la prueba de tolerancia a la glucosa, los 2 extractos hidroalcohólicos mostraron una importante actividad en cuanto a la mejora de este parámetro. Respecto a la obesidad, podemos ver aquí el peso corporal al finalizar el tratamiento y cómo nuevamente son estos 2 extractos hidroalcohólicos los que muestran una disminución significativa. Respecto al peso de las almohadillas de tejido adiposo epididymario, fue la fracción orgánica de tecomestat la que tuvo una importante actividad, y en cuanto al tejido adiposo total, tenemos 3 tratamientos activos, que son los 2 extractos hidroalcohólicos y la fracción orgánica de Ludwig. Respecto a los parámetros de dislipidemia, vemos aquí la concentración de triglicéridos en sangre, como todos los tratamientos fueron muy activos para disminuir esta hipertrigliceridemia, particularmente la fracción orgánica de Ludwig, que fue también la única que logró una disminución del colesterol en sangre. Respecto a la tensión arterial, todos los tratamientos, más o menos de la misma forma, lograron disminuir la hipertensión ocasionada por la dieta. En cuanto a los parámetros de daño global, podemos observar aquí cómo el incremento de ácidos grasos libres ocasionado por la dieta se vio mejorado con la administración de todos los tratamientos. Sin embargo, aquí sí se observa una diferencia, como los 2 extractos hidroalcohólicos y la fracción orgánica de tecoma tuvieron un mejor efecto que la fracción orgánica de Ludwig. En cuanto a las enzimas hepáticas, no se observaron diferencias en ninguno de los grupos respecto a la concentración de la ALT, lo cual nos estaría indicando que la dieta hipercalórica no ocasiona un daño tan directo en hígado. Sin embargo, al observar las concentraciones de la enzima AST, descubrimos que la dieta sí está ocasionando daño en algunos otros órganos, como podría ser, por ejemplo, corazón y riñón, mismo que se ve revertido con la administración de todos los tratamientos por igual. Respecto a la parte química, ya tenemos un avance con ambas especies. Tenemos ya separadas 4 subfracciones de cada una de estas fracciones orgánicas. En el caso de Ludwigia, estas fotografías de cromatografías en capas finas y cromatogramas obtenidos por HPLC nos permiten observar cómo los compuestos que ya se tienen agrupados son fumaratos, galatos y algunos flavonoides. En el caso de tecoma podemos observar cómo los compuestos principales son derivados del ácido 4-hidroxicinámico, flavonoides y también verbascosa. A modo de ir concluyendo este tema, presento aquí una tabla resumen de los parámetros evaluados, su relación con las alteraciones del síndrome metabólico y si se encontró o no actividad significativa. Y como podemos destacar aquí, se había encontrado una mejora en las pruebas de tolerancia a la glucosa y en la disminución de peso corporal con la administración de los extractos hidroalcohólicos, que ya no se encontró con la administración de las fracciones orgánicas, lo cual nos llevaría a pensar que los compuestos responsables de estas actividades se encuentran en una mayor concentración en los extractos hidroalcohólicos respecto a las fracciones orgánicas, o lo que es lo mismo, estos compuestos parecen ser de naturaleza de alta o muy alta polaridad, que de acuerdo con los estudios químicos que llevamos hasta ahora, en el caso de tecoma serían los que verbascósido y compuestos relacionados, y en el caso de Ludwigia, el grupo de los flavonoides de glicosilados. También a destacar aquí como tenemos 3 tratamientos muy activos, que son los 2 extractos hidroalcohólicos y la fracción orgánica de tecoma, y como la fracción orgánica de Ludwigia es un poquito menos activa, que también coincide con que es la que no mejoró tanto el nivel de ácidos grasos libres en suero, lo cual nos llevaría a pensar que es la mejora de este parámetro la que nos está ayudando a controlar el resto de los parámetros. Y también a destacar aquí cómo la fracción orgánica de tecoma es un tratamiento que tiene actividad en cada una de las alteraciones del sistema metabólico que se evaluaron. Además tiene mejora de la resistencia a la insulina,
y es el único tratamiento que logró una disminución significativa del tejido adiposo epididymario. Por lo tanto, es con esta fracción orgánica con la cual se pretende continuar este estudio, evaluando ahora el efecto de las subfracciones que se obtuvieron de ella en el modelo murino y realizando la caracterización química de la subfracción que resulte más activa. Por mi parte, esto sería todo. Les agradezco muchísimo su atención.